Michelle Cisneros, estoy trabajando en ADECO desde el año 2006, soy alfabetizadora y luego coordinadora del proyecto de educación con personas jóvenes y adultas. Ahorita coordino otra iniciativa que es un proyecto piloto en ADECO que se llama Gobernanza y Sustentabilidad, y además trabajo también en la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Educación como asistente de investigación. Buenas tardes, yo soy Andrés. Yo trabajo en un colegio, soy director de bachillerato de la Ciudad de México. También trabajo en ADECO, coordino el programa Alfabetiza, también he sido alfabetizador y facilitador y coordinador de otros proyectos en ADECO. Me gusta mucho el trabajo comunitario y la verdad es que ojalá que lo que hoy podamos expresarles, mostrarles, sea algo muy novedoso para ustedes, que digan, está muy interesante, está quizá muy alejado de algunas cosas que justo a lo mejor ustedes han visto, a lo mejor otras muy cercanas, no sabemos, pero ojalá les guste la exposición de hoy, aunque sean 2 horas, ya 1 hora 47 minutos, que nos podamos llevar algo, ¿no? Igual después en la comida, en otro momento pueden intercambiar teléfonos, correos y seguir como en el aprendizaje constante, ¿no? Nos vamos a presentar muy rápido, la verdad es que queríamos hacer una dinámica con ustedes y empezar y conocerlos, pero yo creo que más bien, a lo mejor eso va a ir dando poco a poquito, pues más bien vamos a empezar a platicar de lo que hacemos. Y muchas gracias a Valeria que nos invitó por acá. ADECO somos una organización civil que nos constituimos formal y legalmente en el año 2005. Nosotros empezamos desde el 96, cuando teníamos 13 o 14 años, algunos de nosotros, a alfabetizar. Empezamos a alfabetizar en nuestras escuelas, el Centro Activo Freire, por ejemplo, que ya desapareció. Se hacían campañas de alfabetización como un complemento al proceso que teníamos en nuestras escuelas. Entonces, a partir de ese momento, empezamos a hacer alfabetización, muchísimo tiempo. Estuvimos trabajando aquí muy cerca de Pátzcuaro, en el municipio de Nahuatl-Michelán, y pues nos fue gustando mucho lo que hacíamos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues estamos en la universidad, acabamos la carrera, dijimos, bueno, hay que empezar a formalizar más una acción civil. Entonces hicimos ADECO, que es una acción civil que desde el 2005 está activa y que ya no solamente hace cosas de alfabetización, hacemos muchos proyectos que tienen que ver con el desarrollo comunitario, todo enfocado en procesos educativos, autogestivos, sustentables, ecológicos y con una visión para que vamos a ahondar un poquito más, ¿no? Sí, nuestra misión, vamos a andar un poquito más en un concepto, es impulsar el desarrollo comunitario mediante procesos colectivos de educación, organización y autogestión, contribuyendo a la recreación de la cultura. Insisto, estas las bases pedagógicas, filosóficas, pedagógicas, teóricas, vamos a ver, hablar un poquito más de esto. ADECO tenemos proyectos, iniciativas, programas, aquí hay unas iniciativas en comunidad, todas van enfocadas, insisto, en la formación de personas, de voluntarios, de colectivos. Tenemos varios proyectos, Alfabetiza es uno de ellos, que es el que vamos a abordar un poquito más de la plática. Tlalana, que significa hacer raíces o echar raíces en náhuatl, se enfoca mucho más en formar a colectivos de las comunidades para que hagan sus propios procesos comunitarios y que no tengan que mirar qué procesos educativos, los que ellos quieran, que hagan proyectos en sus propias comunidades. Canto que Florece tiene que ver con la musicalidad, la fonorritmia y cómo a partir de la música el movimiento del cuerpo y el no saber de música y no empezar a hacer música se puede construir comunidad. Gobernanza y sustentabilidad tiene que ver con la recuperación de recursos naturales, aprendizaje y compartición de saberes, mucho enfocado en las cuestiones sustentables y cómo se hace público lo político, ¿no? La recuperación de espacios públicos, etc. Ya en los talleres que haremos en la tarde y mañana vamos a andar mucho más en gobernanza y sustentabilidad y en Alfabetiza, como experiencias educativas para el desarrollo comunitario. Vamos a profundizar más. Tenemos algunas iniciativas de formación, promotores, voluntarios, trabajamos mucho con la formación de personas y ahora también estamos ayudando mucho en la formación de otras organizaciones. Estamos con procesos de consultoría, de sistematización de experiencias con las organizaciones y hemos ido como creciendo el espectro de lo que empezó de un solo proyecto de alfabetización, se ha construido una organización mucho más con mayor impacto en otros años, ¿no? Básicamente eso es lo que hacemos con ADECO y ya. No quiero profundizar mucho, hay una página www.adeco.mx
O sea, si nos googlean nos van a encontrar. Y ahí hay más información, hay fotos, hay noticias, hay muchas más cosas de nosotros, ¿no? No, ya está aquí. Les vamos a poner un videito rápido. Es el nombre de una comunidad indígena en la Sierra de Fuego, donde se habla español y náhuatl, y en la cual 22 alfabetizadores y alfabetizadoras voluntarias vivimos durante el pasado verano de 2017. La gente ha sido muy amable con nosotros, la verdad nos hemos encontrado con personas muy participativas y pues... Nos equivocamos de video. Ese también está bonito, pero... Sí, ese lo vamos a ver más tarde. El otro, ¿Sí se escuchaba? Sí, sí. Para adultos en la que jóvenes estudiantes de la Ciudad de México trabajan voluntariamente con el fin de intercambiar saberes impartiendo clases en comunidades rurales, con base en el método propuesto por Paulo Freire. Su misión más allá del verbo vivo implica la comprensión crítica de la realidad social, política y económica de la comunidad. Alfabetiza ha llevado a diferentes comunidades de Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán y Querétaro, entre otras. El proyecto se divide en 3 partes. La precampaña tiene una duración de 6 meses, en la cual coordinadores y voluntarios trabajan en conjunto para establecer los objetivos del proyecto. Es aquí donde se organizan los talleres, se recaudan fondos y se capacitan a los alfabetizadores para dar las clases en la comunidad. Durante la campaña, el grupo de alfabetizadores vive 7 semanas dentro de la comunidad. Freire dijo que enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Es por eso que los alfabetizadores planean sus clases con el objetivo de construir, junto con el educando, un aprendizaje mutuo que propicia la reflexión y la participación en la comunidad. Las clases se imparten en la casa de los alumnos y tienen una duración aproximada de 2 horas. Que corresponden aproximadamente 3 clases al día. La poscampaña se lleva a cabo 2 semanas después de terminar el proceso de alfabetización. Reunidos en la Ciudad de México, alfabetizadores y coordinadores trabajan en conjunto para evaluar y reflexionar lo ocurrido durante la campaña. A ver, vamos a ver medicina, está ahí. Entonces, es como idea. Nos partió un cachito la palabra medicina. Por su capacidad de transformar la vida de las personas, la alfabetización resulta esencial para el desarrollo humano y social. Para mí la alfabetización es intercambio y aprender a representar nuestra realidad con la palabra escrita. Es conocer a gente maravillosa y aprender en conjunto con ellas. La alfabetización es un acto de amor, de conexión, una práctica de libertad. Bueno, pues ese fue un poco la explicación de lo que consiste este proyecto con el que empezó ADECO y con el que se formó, y a partir de ahí pues muchas de las cosas se recuperaron pues para poder hacer los otros programas y proyectos. En realidad, bueno, queremos compartirles que el proyecto de alfabetización, nosotros hicimos un proceso de sistematización de la experiencia, pues porque también queremos profesionalizar y fortalecer nuestros procesos a partir de ahí, ¿no? Y entonces encontramos algunas cosas, como nuestros fundamentos teóricos más presentes en nuestro trabajo, pues se encuentra la pedagogía crítica, la educación popular y el constructivismo. Y bueno, pusimos algunas, digamos, citas que nos parecen importantes porque retratan un poco como qué es lo que recuperamos, ¿no? de cada una de estas
fundamentos. Entonces, bueno, para empezar, la pedagogía crítica dice, bueno, negarse a tratar la pedagogía como una práctica moral y política hace más que socavar la oportunidad para los educadores de explorar sus posibilidades transformativas. También significa que ellos a menudo no tengan ningún lenguaje para reconocer los abusos ejercidos con frecuencia bajo la rúbrica de la enseñanza. En realidad, suponemos que ustedes han conocido temas de pedagogía crítica, no queremos profundizar mucho en eso, pero sí hablar de que justo la pedagogía no tiene que ser neutral, tiene que tener una intención política, que justo haga evidente de que las personas, todos tienen derecho a reconocer sus saberes y que a partir de eso se pueden construir otros saberes, ¿no? Luego la educación popular, que, bueno, conoce mucho de Paulo Freire, y justo quien lo retoma, esta cuestión de la conciencia, la reflexión, la concientización, más allá como el acto de, nomás, ya soy consciente de eso. Uno no es consciente si no actúa sobre su realidad para transformarla, y eso es lo que plantea la educación popular, ¿no? Tomar conciencia, pero comprometerme, reflexionarlo, analizarlo, y a partir de eso hacer actividades y acciones intencionadas para transformar esa realidad que a mí no me está gustando, o bueno, las realidades, porque no podemos hablar de una sola realidad. También estos fundamentos teóricos están presentes desde nuestra formación a los jóvenes voluntarios, ¿no? Y entonces, digamos que son ejes que son transversales no solo a los programas y a los proyectos, sino también una parte muy importante para nosotros es esa formación de grupo y de colectivo que va y trabaja en un proyecto comunitario, ¿no? Entonces, nosotros retomamos otra frase de Emilia Ferreiro que retrata como muy bien esta parte del constructivismo de Piaget, que dice: la ausencia de escolaridad previa no predice analfabetismo. Algunos meses de escolaridad han resultado decisivos para algunos y nulos para otros, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado, pues tanto los jóvenes voluntarios que van y hacen las campañas como las comunidades rurales, pues que el paso por la escuela no siempre es tan significativo, ¿no? Y desde ahí es donde también nosotros nos gusta construir, ¿no? Como esta educación otra que hace esta parte de concientizar y transformar ese lugar, esos territorios y esas comunidades, ¿no? Y bueno, otro eje fundamental de nuestro trabajo es el desarrollo comunitario. En general, el desarrollo comunitario empieza a surgir o emerge al principio como una contraposición al asistencialismo, al paternalismo, como este tipo de visiones del mundo, donde nomás hay que llegar, intervenir en una comunidad y que presupone alguien que esté encima de los demás y que sabe lo que necesitan las comunidades. No, que voy, yo sé que necesitas, ¿no? No es una cuestión de altruismo, es una cuestión de solidaridad. Y el desarrollo comunitario apela mucho a eso. ¿Por qué? Porque las comunidades son quienes designan cómo se quieren desarrollar, a partir de dónde se quieren desarrollar, para qué se quieren desarrollar, y también ellas construyen su propio modelo de desarrollo. El desarrollo no es urbano, el desarrollo no es esto. ¿Qué es el desarrollo para mí como comunidad? Ellos lo van decidiendo. Y cómo, a través de una participación activa, del diálogo, de la reflexión comunitaria, ¿no? O sea, supone que nadie tiene que decirte hacia dónde tienes que ir como comunidad. Tú mismo como comunidad vas decidiendo, vas encontrando tus andamiajes, tus engranajes, hacia dónde vas, cómo lo vas construyendo. El desarrollo comunitario es eso, cómo desenvolvernos como comunidad para construir lo que para nosotros es significativo. Y estas cuatro cosas, estos cuatro ejes fundamentales, son en lo que el proyecto está sustentado, basado, sostenido. Y para esto también hemos nosotros, pues el evento que tiene ADECO, hablado de la recreación cultural. Y bueno, la recreación cultural nosotros la entendemos como esa relación que tenemos entre personas, ¿no? Entre personas, entre comunidades, con nuestro territorio, con nuestro cuerpo, incluso con pues todas las relaciones que existen, ¿no? Con el mundo, con la naturaleza, con los recursos, todo este desarrollo que se nos ha vendido desde este sistema como capitalista, pues en realidad ese lo cuestionamos, ¿no? Desde cómo entendemos el desarrollo comunitario, pues no es ese desarrollo que nos han vendido, que nosotros somos un país subdesarrollado y hay otro desarrollado en el que nos dice cómo tenemos que vivir, ¿no? Sino más bien esta cuestión de la recreación cultural, pues es un posicionamiento también político de ADECO que nos dice que, bueno, más bien en donde soñamos con una sociedad más justa,
incluyente y sustentable, pero que requiere de esa transformación de las relaciones, ¿no? Si no transformamos esas relaciones de poder, tampoco podemos trabajar para cuestionar ese desarrollo, ni tampoco podemos proponer una alternativa de cómo generar procesos educativos, de aprendizaje, sociales, críticos en las comunidades. Y entonces, pues consideramos indispensable cambiar la manera en la que miramos, nos aproximamos e intervenimos en los asuntos públicos, así como nuestros hábitos, actitudes y comportamientos, desde lo individual, pero sobre todo desde lo colectivo. Y por eso pues nos posicionamos ante una estructura social que impide la recreación cultural en beneficio de las personas, negando la participación incluyente de los sujetos en sus propios contextos y decisiones. En esto, o sea, este concepto lo hemos acuñado en ADECO y ha causado un poco como, a veces poca claridad para entender lo que es eso de recrear la cultura, ¿no? Digo, Michelle lo ha dicho muy bien, es recrear las relaciones culturales. Sí creemos, estamos muy conscientes nosotros de que hay unas estructuras que impiden que haya una relación cultural, que nos dicen y nos van determinando, por más que uno intente y haga cosas y piense diferente, que hay cosas que no van a cambiar. La estructura está pensada para que así se sucedan las cosas, ¿no? A lo mejor sí con un resquicio de, pues, sí, te dejamos que hagas algo, ¿no? Sí, no hay problema, piensa como quieras, pero toda una estructura así, y que el único cambio para poder lograr eso es recrear las relaciones, o sea, volverlas a crear, no hacerlas, porque luego uno piensa que recreación es como una cuestión de juego, de dinamismo, ¿no? Más bien hay que volverlas a crear, las relaciones culturales, y la cultura, también la definición de cultura puede ser tan amplia como uno lo quiera desarrollar, ¿no? Entonces, sí es un término que también nosotros mismos estamos en constante discusión, pero es un término muy interesante desde nuestra perspectiva. Les platicamos rápidamente de las etapas del proyecto de alfabetización, que a lo mejor tienen muchos más componentes, pero estamos buscando los que son como fundamentales o nodales para lo que estamos platicando. A lo mejor, y si sienten que vamos un poco rápido, pues también nos pueden decir, ¿no? También estamos yendo un poco rápido, también a propósito, en el sentido de que después nos gustaría tener más retroalimentación de muchas cosas, ¿no? Que no nada más sea convertir en todo esto, porque en realidad, en el taller, digo, son 6 meses de capacitación, o sea, son como, ya hemos hecho la suma, como 80, 90 horas de capacitación de los alfabetizadores. Hacerlo todo en 1 hora 45 es complicado, por eso queremos ir un poco apresurados, pero también nos pueden ir diciendo, pueden levantar la mano y decir, a ver, otra vez, no hay problema, ¿no? La precampaña del proyecto de alfabetización, ¿qué buscamos? Una formación teórico-metodológica, el facilitador voluntario, alfabetizadora, que va a ir a trabajar en el campo, ¿no? Con lo que platicamos ahorita, ¿no? La pedagogía crítica, la educación popular, el desarrollo comunitario, el constructivismo, eso leen mucho. También en la precampaña hay una formación del colectivo de alfabetizadores. No podemos intervenir en una comunidad, desde nuestra visión, que las personas que vamos a intervenir no estamos consolidados en un grupo, con una cohesión, con una visión colectiva, con una asertividad grupal, con consenso, con un pensamiento crítico. Entonces, hacemos que los alfabetizadores se capaciten. Hay un reconocimiento y diagnóstico de la comunidad. Vamos a las comunidades a diagnosticarlas, ver el nivel de analfabetismo, los niveles de seguridad, vemos la capacidad de cohesión comunitaria que existe, los intereses, los saberes de las comunidades, para con base en eso poder intervenir en la comunidad. Y por último, conseguimos los recursos para hacer el proyecto de alfabetización. Esa es la primera etapa, que es la etapa de formación, le llamamos precampaña. Sí, y es importante que este diagnóstico pues lo vemos desde estos también fundamentos teóricos, ¿no? Son actividades incluso de autodiagnóstico y son diagnósticos participativos, ¿no? Nosotros no llegamos a decirle a la comunidad cómo está ni nada, porque en realidad pues ellos son los que saben, ¿no? Entonces en realidad lo que hacemos son procesos también como de aprendizaje mismo dentro del proceso de diagnóstico. Hacemos, por ejemplo, en las primeras etapas nosotros en las comunidades pues como que más o menos hacemos como un reconocimiento de dónde están las personas, dónde están aquellas personas que saben, que no saben leer y escribir, dónde están esas personas que quieren, que les interesa, que les gusta participar, ¿no? O sea, identificamos como los líderes comunitarios también, etcétera, y hacemos actividades en donde la misma comunidad
al mismo tiempo que está reconociendo esos saberes, pues también está aprendiendo, ¿no? Y ese es, digamos, como el proceso más importante del primer año, porque a veces trabajamos hasta 3 años en cada comunidad, a veces 2, a veces 3, depende también mucho de las condiciones de seguridad del lugar, ¿no? Y bueno, la campaña, las cosas como más importantes es la formación de grupos que les decía, ¿no? Como hacemos o hemos intentado que todas las clases y nuestros grupos sean colectivos, es decir, no hay clases de uno a uno, porque intentamos pues que estos consensos, estos acuerdos y estos aprendizajes pues sean como más colectivos. Se hacen talleres, grupos de aprendizaje, las clases, actividades y proyectos comunitarios y un coloquio que ahorita les voy a decir, pero alguien tiene una pregunta. Sí, en la precampaña tengo 3 preguntas. ¿De dónde es la fuente donde reciben mayores ingresos? ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento prácticamente? ¿Cuál sería la relación que tienen con el gobierno? Y si han recibido en algún momento o han podido establecer alianzas estratégicas con organismos internacionales. Voy a contestar las primeras 2 porque las otras las vamos a ver como en una línea del tiempo que tenemos de esa como vinculación que hemos tenido. Es muy importante lo que acabas de decir, porque en la precampaña con esta consecución de recursos es parte de la formación del colectivo, es decir, los mismos alfabetizadores. La verdad es que antes, por ejemplo, eran alfabetizadores todos de escuelas privadas, de escuelas activas de la Ciudad de México, en donde pues era un poco más fácil a veces encontrar recursos entre las familias, entre esas redes que se hacían, ¿no? Últimamente los alfabetizadores pues son diversos, vienen de todos lados y hemos tenido que reinventar de dónde sacar esos recursos, ¿no? Pero digamos, con la trayectoria que tiene el proyecto, pues muchas veces han sido de convocatorias, pues no sé, como el Indesol, también convocatorias internacionales, nos acabamos de ganar una de FedEx. Y pues también hay procesos, los formativos de consecución de recursos, hacemos desde ventas de garage, hasta rifas, hasta boteos, hasta una cena baile, pues varios eventos que son, digamos, como formativos y que hacen que el colectivo pues se haga esos consensos, esos acuerdos y que esté preparado para trabajar en comunidad. Sí, en realidad es parte del proceso de formación de grupos, ¿no? Que consigan los recursos. La verdad, una campaña de acción puede no ser tan cara, a lo mejor nos costará 120,000 pesos para 30 adolescentes que viven 7 semanas en una comunidad rural, entonces no es un gasto tan generoso tampoco, pero sí hemos buscado, y sobre todo el proceso se ha consolidado el proyecto, porque ahora ya le estamos aportando no tanto un proyecto anual, sino un programa alfabetiza que tenga otros componentes de capacitación, de formación, con vinculación, y eso ha podido fortalecer. Los últimos 2 años, el alfabetizador no ha tenido que poner un solo centavo. Antes ellos mismos cooperaban y pagaban viajes y todo, ahora ya no. ¿Por qué? Porque el proyecto empieza a crecer, uno puede tener dinero para editar libros, para generar algunos materiales, y eso ha sido muy importante para el proyecto. Con vinculaciones internacionales, además que se avanza un poquito en esto, sí hemos tenido contacto, no tanto con vinculación directa con organismos, más bien son de financiamiento, ¿no? Digo, el CEAL, tenemos vinculación con el CEAL, no sé, con la DBB, ¿no? La Fundación Alemana de Educación para Adultos, como que hemos tenido ahí contacto, pero no una vinculación directa, pero mucho más en ese sentido. Sí. Tengo una pregunta. La relación que tienen los alfabetizadores en la comunidad es más o menos la misma dinámica de los profesores que van a las comunidades, de que viven en algunas de las casas. Nosotros vivimos en la escuela de la comunidad, bueno, a veces este año, porque la comunidad, digamos, tiene como las condiciones para hacerlo, nosotros rentamos una casa porque hay como migración y entonces hay casas vacías que nos rentaron y vivimos ahí, pero en realidad casi siempre es en la escuela de la comunidad y digamos que es una corresponsabilidad también, ¿no? Tampoco llegamos a decir, bueno, ya llegamos aquí, a ver, vengan y vengan y tomen clases. Es un trabajo constante de que nosotros lo único que le pedimos a la comunidad pues es un espacio para dormir, ¿no? Y entonces la comunidad también, digamos, en esa corresponsabilidad, pues nos presta las instalaciones de su escuela y nos da su tiempo y pues
pero vivimos en las escuelas más que nada. Bueno, en la campaña es importante mencionar que este coloquio se hace con una red de campañas de alfabetización, porque no nada más nosotros somos el único proyecto que hace campañas de educación con personas jóvenes y adultas. También hay otras escuelas activas que siguen haciendo campañas, como el Logos, el Colegio Madrid, y hay otros proyectos que han surgido de los mismos exalfabetizadores que quedan con esta inquietud, que empiezan a generar proyectos que son muy parecidos y que aprenden todo este modelo de intervención y acción en comunidad con estas características, ¿no? Estos fundamentos teóricos y esta sensibilización que nosotros hacemos cada que vamos y trabajamos en comunidad. Sí, en realidad la campaña implica llegar a una comunidad, vivir 7 semanas en la comunidad, vivir ahí así con ellos todo el tiempo. Entonces es algo muy interesante porque estamos viviendo en la comunidad, para la comunidad, con la comunidad, desde la comunidad. Entonces si una persona quiere tomar clases a las 8 de la mañana, que sí hemos tenido el caso, muy pocas veces a esa hora, vamos y le damos clase a las 8 de la mañana, de 8 a 10. Si alguien quiere tomar clase a las 8 de la noche, vamos a esa hora. Nos adaptamos a los horarios de la comunidad. Muchas veces sí nos amoldamos también a nuestras necesidades, pero sí intentamos adaptarnos. Los niños quieren tomar clase, con quien quieren tomar clase. Quieren con su familia, con sus vecinos, quieren tomar clase individual, procuramos, como bien decir, quieren no hacerlo. Pero hay veces que hay señoras de 95 años que ya no pueden caminar, o hay gente que no quiere tomar clase con ella porque el proceso es mucho más lento, pues le damos clases a esas personas solas, ¿no? Pero nos adaptamos, puede ser en la milpa, puede ser en el campo, bueno, puede ser, no sé, en las casas, en la calle, hemos tenido que tomar algunos espacios públicos, para poder trabajar con esas personas. Eso es lo que consiste. Y la etapa de post-campaña es la etapa de evaluación del proceso. Ya que estuvimos 7 semanas ahí, que tuvimos 35 días de clase con las personas, son clases de 2 horas, de lunes a viernes. Y los sábados y domingos hacemos algunas actividades comunitarias que vamos a hablar en eso más adelante. Hacemos una evaluación del proceso, de todo lo que vimos, que salió bien, no salió bien. Los alfabetizadores también son una evaluación individual, qué cambió en mí, por qué soy así, cómo me enfrenté, qué podemos replantar para el año que entra. Hacemos todo un proceso de evaluación, que obviamente todo nos hace falta muchas metodologías también por seguir aplicando, ¿no? Conocer modelos cualitativos de evaluación, hacer muchas otras cosas, pero bueno, ahí hemos intentado. Por ahí hay una pregunta. Me parece importante que antes de este desgane de las etapas del proyecto de ADECO se haya visualizado los referentes teóricos, porque actualmente estamos llevando a cabo un proyecto de doctorado donde nos hemos percatado que comunidades de Nahuatzin, cercanas a Nahuatzin, se alquilaban en procesos de alfabetización, es decir, venía un proyecto de Harvard, de CREFAL para alfabetización, estamos hablando de finales del siglo XX, y las comunidades se alquilaban, es decir, simulaban que pues participaban en los proyectos de alfabetización, pero inclusive pues tenían hasta un, por ejemplo, para tesis de doctorado con terminal en alfabetización, 100,000 pesos. Hay comunidades inclusive pues que se cotizaban en dólares, Guanajo por ejemplo, Janitzio, y me parece importante que cualquier campaña de desarrollo comunitario descanse en los referentes teóricos, ¿sí? Lo que es pedagogía crítica, constructivismo, para no perder pues el rumbo en la puesta en práctica. Claro, y nos ha costado trabajo, o sea, no ha sido como un trabajo fácil, pues porque como les mencionamos, las primeras campañas de alfabetización, pues ahora sí que eran jóvenes ganosos y con mucha energía que iban y hacían alfabetización, ¿no? Y en realidad pues han transitado pues tantas experiencias y han pasado tantas personas, y hasta que nos hemos sentado como a ver todo eso que pasó, pues claro, ¿no? Sabemos que esa sistematización de todas esas experiencias pues nos enseñan a que hay cosas que hemos hecho bien, qué cosas podemos recuperar, qué cosas podemos repetir, y entonces a partir de ahí pues hemos podido clarificar como estos fundamentos teóricos y esas como
pues sí, como bases en donde descansa toda nuestra acción, ¿no? Y que siempre es importante, o que nos parece en este momento sobre todo tan crítico para el país, pues que tengamos una línea o varias líneas dibujadas para saber a dónde, ¿no? Y si no, pues saber que te vas a regresar tantito, pero sabes en dónde estás, ¿no? O bueno, más o menos. ¿Qué actividades hacen para que la gente, cuando ya esté alfabetizada, siga leyendo y escribiendo? Porque yo veo que en las comunidades hay muy poca oportunidad para leer y escribir. Muchas veces hasta las jóvenes madres que tienen la primaria totalmente completa, a los 23, 25 años ya no saben descifrar, pero no entienden lo que están leyendo. Entonces yo creo que después de la post-campaña debe haber también actividades muy importantes para que haya incentivos para seguir leyendo y escribiendo. Sí, de hecho, ahorita les vamos a presentar como esas cosas que hemos identificado que son súper importantes para darle continuidad a esos procesos, ¿no? Tanto pedagógicos, de aprendizaje, etc. ¿Había otra pregunta? Quería saber cómo eligen las comunidades a las cuales. Es que ha elegido tantas comunidades. Pues bueno, en realidad las elegimos por varias razones. A veces por algún vínculo que tiene alguien. Nosotros trabajamos de aquí del 2001 al 2006 en Michoacán, porque nos vinculamos con el Centro Educativo Morelia, con el Liceo Michoacano. Entonces, papás conocidos de ahí trabajaban por la zona, o sabían, fuimos a ese lugar. Tuvimos vinculación con el Centro Universitario del Valle de Zacapu, el CUPS, que también empieza a tener un modelo parecido de educación e implementación del Liceo Popular, y ellos nos recomendaron a algunas comunidades. Fuimos y vemos que no, hay condiciones operativas importantes, ¿no? Que tengan un centro de salud las comunidades, o un centro o un hospital cerca en la región, que podamos llegar en un lapso mayor a hora y media, ¿no? En este caso estamos aquí en Nahuatl, llegamos a Pátzcuaro muy cerca, o a Zacapu del otro lado muy rápido, que tengan condiciones para que podamos vivir, ya sea una escuela o una casa, pero sobre todo que tengan, bueno, que no estén en una brecha de 5 o 7 horas, ¿no? Alguna eventualidad de emergencia que no podamos salir. Y no es condición, por ejemplo, que tengan celular. De hecho, al contrario, buscamos que no haya señal de teléfono, también para aislarnos, para que el proceso sea diferente. Pero lo más importante es que la comunidad esté de acuerdo en que vayamos a trabajar ahí, ¿no? Preguntamos las condiciones del analfabetismo. Antes era fundamental que hubiera muchísimos analfabetas, muchísimos. Ahora ya no. Con esto que vamos a presentar, de cómo ha ido cambiando el proyecto, que hubiera analfabetas y sobre todo que la gente estuviera de acuerdo. Preguntamos a las personas si quieren entrar en este proceso educativo con nosotros, y la mayoría de los casos nos dicen que sí. Nos ha tocado una vez en Puebla y por Izúcar de Matamoros que nos dijeron, no vengan. Yo un presidente municipal, no vengan, aquí no los queremos. No saben por qué, pero mejor dijimos, mejor no vamos. No nos están queriendo ahí, pues mejor no vamos. Pero en todas las comunidades nos quieren, nos adoptan, y se vuelve una cosa muy interesante. Pero es este trabajo del día a día de preguntar a las personas, de regresar, y justo tampoco prometer nada. Es algo que no me gusta, prometer nada, porque la gente está llena de promesas, ¿no? Las comunidades, y yo te traigo, y hago, entonces es muy complicado, ¿no? Entonces, ese es básicamente como la comunidad. Sí, y es importante también decir que, digamos, nosotros nos hemos acercado como mucho a las autoridades locales, ¿no? O sea, las autoridades locales, digamos, son las que tienen la última palabra, ¿no? Esas asambleas comunitarias, esos comités, son los que al final, aunque el presidente municipal nos diga que sí, pues si las asambleas de ahí pues no quieren, no están de acuerdo, están dudosas, pues en realidad no lo hacemos, ¿no? Digamos que esa es una de las condiciones, y que además eso nos da el primer, digamos, como, pues sí, como una cuestión de seguridad, ¿no? Si la comunidad te arropa en sus asambleas, en sus comités, desde esas bases, pues entonces son las condiciones de seguridad que nosotros buscamos como algo básico, ¿no? Yo tengo una duda con respecto a la manera voluntaria. ¿Qué rangos de edad son? ¿Son chicos que salían de la prepa, de la universidad? ¿Ellos se acercan? ¿Ustedes lanzan convocatorias? Sí, pues antes, bueno, más bien casi siempre han sido como
de últimos años de secundaria, y eso a veces, pero la mayoría son de preparatoria. Últimamente ha crecido el número de voluntarios que vienen ya de universidad, ¿no? Y por eso también hemos podido como trabajar otro tipo de cuestiones, y también hemos podido acercarnos a otro tipo de trabajo, pues digamos como mucho más político y desde un posicionamiento así, pues porque los papás no están tan involucrados, ¿no? Entonces antes era, pues si mi papá me deja, y si mi mamá me deja, y si mi mamá está de acuerdo, y si mi mamá no sé qué, y claro, con toda la razón, ¿no? Pero digamos como últimamente los voluntarios han sido más universitarios, y pues eso nos ha permitido pues tener como un impacto distinto, ¿no? Como en las comunidades, pero también tener grupos pues bien diversos, ¿no? De chavitas de secundaria o chavos de secundaria con universitarios aprendiendo de lo mismo y discutiendo las mismas cosas, y ahí nada de la academia y nada de los títulos, ¿no? Entonces es bien interesante cómo ese diálogo de saberes pues empieza desde el grupo, ¿no? Y es bien interesante. Yo creo que yo también voy a responder tu pregunta, pero no tal cual, sino platicando un poco de la línea del tiempo del proyecto, porque es muy interesante. Yo voy a empezar con estas en el 96, porque así empecé yo a alfabetizar, y pues sí, estamos en el primer año de preparatoria, y lo que hacíamos, nos centramos sobre todo en esto, la lectoescritura, pura leer y escribir, alfabetización tal cual, ¿no? A través del método palabra ganadora, que ahorita lo vamos a presentar cómo funciona para quien no lo conoce, pero hacíamos eso, lectoescritura, alfabetización. Yo tenía como 25 alumnos que eran analfabetas, entonces ya los sabía escribir, y a mí sí me tocó, y aquí cuento una anécdota que siempre me gusta contar, con don Bartolo. Yo llegué con él, hice el examen diagnóstico, y cuando hacemos un dictado de palabras para ver que si no sílabicos alfabéticos, o si no conoce nada, y entonces le dije, pues a ver, escriba pelota, y un circulito así, no, escriba pelotota, un circulote, pelotita, y escribo una bolita. Entonces me di cuenta que era una analfabeta, digamos, a cero, ¿no? Que confunde una grafía con un dibujo, que si ve una casa cree que dice casa, no que es una casa. Entonces ahí fue muy interesante, porque el señor sí aprendió a leer y escribir, sabía poner ya algunas palabras después. Sí, no, se retomaron como los niveles de Emilia Ferreiro y se adaptaron, ¿no? Entonces pues a partir de ahí también hemos visto y hemos adaptado y hemos cambiado esos niveles, ¿no? O sea, porque tampoco, y también por supuesto que pues, ¿cómo le decías a un estudiante secundario que diagnosticara y que hiciera como toda esta parte de alfabetización? Pues nos ha costado como trabajo. Sí, en realidad aquí empezamos con el centro tipo Freire y con el Freire Prometeo, que está en Puebla, justo detrás con Emilia Ferreiro, y entonces ahí teníamos mucho ese vínculo, pero entonces éramos, la verdad que piensen en un alumno de tercera secundaria, el primero de prepa, cuando apenas está descubriendo el mundo, que ya empieza a conceptualizar qué es la pedagogía, la didáctica, ¿no? La verdad, ni les importaba nada de eso, ni les sigue importando a los chavos eso. La verdad, uno va y trabaja con lo que sabe, con lo que quiere, imagina, hace cosas y es muy creativo, y eso nos ha dado también mucho resultado. Insisto, ahora ya podemos fortalecer el proyecto, pero antes, bueno, el proyecto con los alfabetos sigue siendo también de esa manera, ¿no? Entonces, damos muchas clases y hacemos algo, los continuadores, que es algo que dejamos de hacer y migró y evolucionó otro proceso, que era capacitar a las personas que se eran de preparatoria de la comunidad, para que ellos los formamos como alfabetizadores, para que ellos se quedaran en su comunidad dando clases a las propias personas de su comunidad. Nos funcionó muy bien varios años, pero se quedaban 1 mes, 2 meses, 3 meses dando clases. Hubo algunos casos que se quedaron 1 año y que andaban en la normal en Guanajuato, o Fausto en la normal en Tlaxcala, y se quedaron y trabajan ya en la línea. Pero son 2 casos como de 80, 90, ¿no? La mayoría era muy complicado, dar clases en tu propia comunidad, a tu familia, con pocas herramientas, con poco material, con poca capacitación y poco seguimiento de nuestra parte, era muy difícil. Entonces evolucionó un proyecto que lo voy a platicar, había muchos talleres que buscábamos que fuera la parte práctica del proyecto, ¿no? Damos clases y bueno, ¿cómo van a dar lo práctico? No, pues hay que dar un taller de derechos humanos, de panadería, de conservas, y ahora ya integramos todo eso en las clases. Y hacemos bibliotecas comunitarias, como en la biblioteca llevamos muchos libros, muchos libros, y ya, prácticamente. Un poco tratando de que la gente siguiera leyendo ahí, pero
pero la gente no iba a leer nada más porque, ya empezamos en la biblioteca, ya leer era complicado. Nos acercamos mucho con el INEA, y el INEA sí iba y certificaba a los alumnos y les daba un papel de alfabetización. Y había algunos proyectos comunitarios. Hicimos algunos parques, el Mezquite Gordo, 96-97 hicimos un parque comunitario. Yo también esa comisión me tocó a mí inaugurar y todo, pero eran parques que eran por hacer alguna actividad comunitaria, ¿no? Luego para el 2000 al 2005 fue cambiando un poco esa visión. Digo, cada campaña fue diferente en algunas cosas, pero tratamos de rescatar y sistematizar los elementos más importantes. Seguimos con la cuestión de las bibliotecas, también con la lectoescritura, pero ya como que queríamos profundizar y relacionarnos las bibliotecas con la lectoescritura, ya que no fuera, bueno, da clases y ya es tu biblioteca, da clases y ya es tu biblioteca. Tratamos de conjuntarlo en una sola cosa. De hecho, en el año 2000 inauguramos una biblioteca en la comunidad, se llama La Sierpe, que está en la frontera Tlaxcala-Puebla, en el municipio de Terrenate. En el municipio de Zapata, hicimos una biblioteca que se llama El Alfabetizador Pablo Freire. Y estuvo muy bonito porque la construimos con la comunidad. Entonces fue un proceso muy interesante, donde si se fijan ya empieza a ver el vínculo entre las clases y la biblioteca. Aquí era tu clase y tu biblioteca. Empezamos como a conjuntar algunas cosas, hacíamos ya muchas faenas con la comunidad, hacíamos todos los días hacer faena. Las faenas que hace la comunidad, nos empezamos a integrar directamente en ellas. 6 de la mañana y nos íbamos a palear, y eso nos dio una entrada diferente a la comunidad y nos dio un acercamiento diferente, porque en la faena lo que hacían las personas era arreglar el camino, ¿no? Por ejemplo, o arreglar la escuela, o ir a cortar el campo que era de la escuela, pues para recoger el maíz. Entonces nos integramos a las actividades comunitarias de la comunidad. Empezamos a dar un trabajo por proyectos y ya empieza a haber una visión de la educación centrada en las personas. Empieza a cambiar un poco el componente más de la clase. Ojo, no quiero decir que en esta época no nos interesaba el desarrollo comunitario, no nos interesaba como el empoderamiento político, sí ya tenemos, pero había cosas que no daban tanta cohesión. Eso pasó en esos primeros 10, 11 años. En el 2005 creamos ADECO, en diciembre, todavía no aparecía. Bueno, para el 2006, cuando yo tenía 14 años, fue donde también estuvimos trabajando en Michoacán. Y pues bueno, también un poco como la población empezaba a cambiar, ¿no? Nos tocaba mucha cuestión de migración, pero también las personas o las comunidades ya no encontrábamos tanta población con analfabetismo, ¿no? Y entonces también el proyecto tuvo que transformarse y pues ver hacia dónde iba, ¿no? Y entonces en ese sentido, aunque sí se trabajaba la lectoescritura, pues empezamos a crear una cosa que se llamaron las semanas intensivas, en donde lo que hacíamos era identificar como ciertas problemáticas o ciertas cuestiones en las comunidades, y entonces lo que hacíamos es toda una semana tú veías una cuestión de salud con tus alumnos a partir de los intereses, relacionabas la lectoescritura, la enseñanza de las matemáticas, etcétera, y el fin de semana hacíamos una plática con un especialista en el tema, que muchos eran papás de los alfabetizadores, iban y cerraban como esa semana sobre salud. Y entonces, pues invitábamos desde dentistas, doctores o veterinarios o como cosas así, ¿no? Y entonces, pues eran como, digamos, como interesante, como probar o ver esa transición desde, pues, cómo la misma población iba exigiendo otro tipo de cosas, ¿no? Empezamos también con el trabajo con niñas y niños, aunque también en estos años lo hacíamos, pero digamos que ahí sí era como el centro, ¿no? Empezamos a relacionar también lo que aprendían o esas problemáticas que identificábamos con la comunidad en esos talleres. Ya no eran talleres de entretener a los niños, sino ya tenían una cuestión educativa y de aprendizaje, ¿no? Y bueno, la formación de ADECO también es fundamental a partir de ese año, pues porque ya teníamos otro tipo de acercamiento desde con otras organizaciones para conocer experiencias, desde profesionalizar ciertas cuestiones materiales, etc. Y lo importante es, bueno, todo es importante, pero una de las cosas más importantes es el trabajo con jóvenes. En Michoacán, pues digamos que nos enfrentábamos a que los jóvenes no estaban tan interesados en nuestras clases, ¿no? Y entonces les decían, sí está bonito y sí está padre, pero pues yo qué hago, ¿no? Y eran pues estas comunidades de Michoacán en donde la migración pues estaba ahí presente, y
y pues ellos en realidad solamente estaban esperando a cumplir cierta edad para irse a Estados Unidos, ¿no? Y entonces en este sentido se empezó a crear un proyecto, el de Tlalana, que es el que se trabaja con jóvenes, en donde ellos, a partir pues de sus intereses por el trabajo en la comunidad, pero también intereses personales, empezaban a crear proyectos para su comunidad, ¿no? Y entonces, desde el nombre, que es Tlalana, que significa echar raíz en náhuatl, pues era eso, ¿no? Echar raíz en su comunidad para poder generar ciertas acciones, y pues que a lo mejor no lográbamos que no se fueran a Estados Unidos, pero por lo menos ya te cuestionabas, ¿me quedo, no me quedo? ¿O qué hago, no? Aquí en mi comunidad. Algo fundamental que se nos olvidó poner es que empezamos a regionalizar el proyecto. 2005, 2006, 2007, 2008, las diferentes campañas de adaptación que habíamos, trabajamos en el mismo municipio. Por ejemplo, íbamos a trabajar en el municipio de Villa Jiménez, no nada más nosotros como, o sea, ADECO tenía 2 grupos. Yo iba a trabajar en 8 comunidades, lo cual empezó a impactar de mayor manera. 2007-2008 trabajamos la campaña de ADECO, ADECO con Nuevos Vives y la del Colegio Madrid. Trabajamos en el municipio de Colón, en Querétaro, y eran como 9-10 comunidades. Entonces fue muy interesante cómo ya no era solamente una comunidad o 2, sino que empezamos a regionalizar y a crecer el proyecto. Y eso te da un impacto. Si en un municipio tiene 12 comunidades y trabajas en 10, entonces te empiezas a hablar de un proceso mucho más amplio, ¿no? Otra cosa que es importante decir es que, si se fijan, aquí hay un acercamiento con el INE. Pues aquí también lo hubo y aquí también lo hubo, pero a partir de ahí pues lo desechamos porque siempre nos han quedado muy mal, ¿verdad? Entonces digamos que siempre hemos tenido como nuestras diferencias, y siempre que hemos intentado, pues porque a las personas por supuesto que les importa tener ese certificado, ¿no? Que les permita, pues en algunas ocasiones, porque no en todas, porque no está el país para eso, acceder a un mejor trabajo, a un mejor salario, a un mejor acceso a la educación y lo que sea. Siempre era como, querían nuestra base de datos de todos los alumnos que teníamos, querían que las personas ya estuvieran ahí sentadas para ellos llegar y aplicar el examen, y no llegaban, ¿no? Las personas se quedaban así, y nosotros con una cara blanca y apenada, por supuesto, diciéndoles, pues no llegaron, ¿no? Y pues ya tu certificado pues no está. Entonces, a partir de ahí, no le prometemos a la gente que va a venir el INE a certificarlos, ¿no? Ya la gente tampoco es como que lo necesiten, y nosotros ya lo prometemos, ni siquiera nos vemos en la necesidad de vincularnos en algún momento, ¿no? Hemos aprendido a trabajar con nuestras cosas, y que es bien significativo, y creo que es importante mencionar, pues porque nos ha pasado eso con las vinculaciones con instituciones educativas como el INE, ¿no? Bueno, a partir del 2012 al 2017, digamos que ADECO también como organización pues se fortalece, ¿no? Lo que nos permite también tener más vinculación con otros programas y aprender de otras experiencias de alfabetización, de educación con personas jóvenes y adultas. Nos permite también a nosotros mismos formarnos mejor en el tema de la educación con personas jóvenes y adultas, hacer este libro de sistematización. Y bueno, ahí empezamos a trabajar en comunidades indígenas, y también un poco, si se fijan, pues desaparece esta parte de lectoescritura ahí, ¿no? Como tal, aunque sí lo hacemos, la alfabetización la empecemos a entender muy distinto a como la entendíamos, ¿no? Ya la alfabetización ya no es la enseñanza de la lectoescritura, la alfabetización ya va más allá. Y entonces, en realidad, nosotros, por ejemplo, tuvimos como pues muchos cuestionamientos de por qué íbamos a una comunidad indígena a alfabetizar. En realidad, pues era nuestro nombre y no íbamos a alfabetizar. Íbamos a hacer más allá de la alfabetización, íbamos a hacer esta cuestión de aprendizaje comunitario, de aprendizaje colectivo, íbamos a hacer proyectos comunitarios y hacer esta parte como más importante de la recuperación de saberes, del diálogo de saberes, y de que todos pudiéramos aprender en un grupo, ¿no? Sí, es muy importante como mencionar que a partir de aquí, con digamos como medio metodología que empezamos a generar, que sí le llamamos proyectos de aprendizaje con visión comunitaria,
pues entendimos un poquito que no teníamos por qué separar esa parte de la lectoescritura o ese aprendizaje, digamos, como tan tangible con la parte comunitaria, ¿no? Con el proceso comunitario. Y pues eso, empezamos a trabajar por proyectos en la comunidad, siempre vinculados a transformar esa comunidad, ¿no? Esas necesidades, esos sueños, esos anhelos que tenía la comunidad de decir, ay, mi comunidad está así y yo quiero que sea así, pues todo eso lo trabajábamos dentro de las clases, ¿no? Dentro de los grupos. Y bueno, a partir de ahí también empezamos como a buscar estas metodologías multigrado, las comunidades de aprendizaje, ¿no? Empezamos a buscar todas esas metodologías y pues sí, ¿no? Encontramos cosas bien interesantes que las empezamos a aplicar a partir de estos años, incluso la cuestión de la interculturalidad, ¿no? Esa parte también nos ha, digamos, como que es reciente, pero también nos ha aportado bastante al proyecto. Como una parte de la recuperación de saberes y que nos es muy importante desde siempre, aunque ahí lo volvimos a retomar, es la creación de libros comunitarios o de periódicos comunitarios, ¿no? Entonces intentamos que por cada 2 años más o menos se haga un libro con textos que no se les modifica nada de las personas de las comunidades, ¿no? Y entonces ellos hacen textos, incluso a veces los intercambian, ¿no? Hay un ejercicio muy bonito que hacemos, que es cuando trabajamos en más de una comunidad, hacemos un intercambio de cartas. Y entonces, pues, una persona le escribe sin saber quién es a la otra, pero es otra comunidad, ¿no? O incluso lo hemos hecho como entre estados, ¿no? Como aprovechamos esta red de campañas de alfabetización, en donde unos estamos trabajando en Querétaro, otros en Puebla, otros en no sé dónde, entonces que te llegue una carta, tú viviendo en Querétaro, de una mujer poblana que tampoco sabe escribir y que su maestro le está escribiendo la carta, pues la verdad es una experiencia como bien bonita, ¿no? Incluso se han detonado como cuestiones de, pues no sé, hemos tratado pues miles de cosas, pero como violencia de género, ¿no? O sea, en esas cartas pues hay personas que incluso le cuentan a la otra persona que es desconocida para ellos cómo es que está viviendo esas situaciones, ¿no? ¿Qué más? Fundamentalmente así de evolución del proyecto. ¿Por qué se lo estamos contando ahorita? Porque a lo mejor, ¿para qué nos interesa la historia, ¿no? De la participación? Pero un poco para ver cómo ha ido cambiando nuestra visión de la alfabetización, también por el cambio de los contextos en el país y ese tipo de situaciones. Para el 2018 lo que estamos haciendo mucho este año es fortaleciendo lo que llamamos grupos de aprendizaje, y estamos implementando mucho más a fondo, o sea, que tampoco tenemos mucha idea y estamos apenas aprendiendo toda esta cuestión de la perspectiva de género, feminismos comunitarios, las masculinidades, cómo se vuelve la base también del proyecto, ¿no? Como para no repetirse esas prácticas que no estamos a favor, cómo introducirlas en el proyecto, cómo transmitirlas y trabajarlas en comunidad. Un poco esta revisión histórica que hemos hecho del proyecto es un poco para rescatar las cosas, y aquí ya está en la presentación en rojo, lo que ha permanecido del proyecto, lo que más le hemos dado más énfasis en el proyecto de alfabetización. Ahorita llegamos como una especie de no pausa en la exposición, pero sí ya vamos a empezar a cambiar las estrategias científicas más fuertes, ¿no? Entonces, si hasta ahorita tienen como algunas preguntas de lo que hemos visto por acá, Esther tiene una, por allá hay otra. Después vamos a hablar un poco de la metodología, de las estrategias que utilizamos, de algunas actividades que hemos hecho y cómo lo hacemos y cómo lo fundamentamos para que puedan conocer una experiencia un poco más real, ¿no? Y más vívida. Entonces, ¿y algo? ¿Sí, sí, nada más eso, que vamos a ahondar, como que agrupamos esas cosas que permanecen y entonces las hicimos así, como las condensamos y vamos a explicar como eso, nada más por si tienen dudas de esas cosas. A mí me parece muy interesante cómo en la práctica muestran la historia de los enfoques de alfabetización en México. Yo soy maestra de primaria, pero tenemos una historia como paralela, ¿no? Cómo pensaban en la lectura y escritura desde el enfoque psicogenético, de lo más rudimentario, de juntar letras y sonidos,
y cómo la misma práctica los lleva a vincular con lo comunitario, con la vida diaria, y entonces emerge como algo más sociocultural, que yo veo ahí el proyecto de, bueno, acá precisamente con Judith Kalman, ¿no? Lo de las mujeres de Minsky que leían, y bueno, por la pregunta de Ilse de qué hacen para que las personas sigan leyendo, y yo diría, bueno, es que siempre han leído, o vaya, desde este enfoque, no sé si esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes su concepción de leer y escribir? Si consideran que los adultos y los jóvenes leen y escriben a pesar y sin la presencia de alfabetizadores, ¿no? Una. Y dos, ¿qué opinan del término analfabetismo a partir de esta historia? Porque yo les preguntaría, ¿no? La política dice que hay un porcentaje de analfabetos entre jóvenes y adultos, y a partir de esta historia que ustedes nos dicen y de modificar sus paradigmas, ¿hay analfabetos jóvenes y adultos o qué es lo que tenemos desde su perspectiva? ¿Poner otra pregunta? Nos podemos ir juntando. Sí, tengo otra pregunta. Mencionaron que en algunos intercambios de cartas había temáticas parecidas, violencia, por ejemplo. ¿Han tenido la oportunidad de ver a lo mejor el impacto que tiene este intercambio, a lo mejor con la misma historia de vida que tiene la otra persona que está en otro lugar que no conozco, pero que tiene la misma problemática que yo? Hay una cosa que me llama mucho la atención en su línea de tiempo, que está también planteada. Mientras ustedes, digamos que sus programas, el enriquecimiento conceptual, la integración de nuevas prácticas, florece, digamos, en los últimos 10 años, la experiencia del trabajo, por ejemplo, de organizaciones civiles, por lo menos aquí en Michoacán, de lo que yo conozco, ha sido, pues se fue mucho para atrás. Muchas organizaciones tuvieron que cerrar, muchas organizaciones, porque por todo este asunto de la cuestión de la violencia, ¿no? De hecho, pasaron cosas bastante feas, y algunas cerraron, algunas restringieron mucho su ámbito de trabajo. Entonces, es una cosa que me da, por cierto, muchísimo gusto ver cómo, pues, en la línea de ustedes, en lugar de pasar esa cosa tan fea, lo que pasó fue que floreció y se convirtió en mucho más. Aparte, que me parece también importante mencionarlo, hay más riqueza de prácticas, hay mucha más riqueza conceptual, y bueno, pues eso no puede más que darnos gusto a todos, ¿no? Pero sí me llamó la atención cómo yo vi ese contraste tan marcado, ¿no? Entre estos otros procesos que han pasado, no solamente en Michoacán, sino en otros lugares del país, que ha restringido mucho esas prácticas y esas experiencias. Bueno, podemos empezar por un poco como comentario. Nosotros nos tuvimos que ir de Michoacán en el 2006, ¿no? Digamos que nuestro trabajo había sido en comunidades aquí, y nos fuimos pues por muchas situaciones, ¿no? Por esa incertidumbre que no sabías que iba a suceder, ¿no? Por toda esa cuestión que todavía los alfabetizadores éramos muy chiquitos, y nuestros papás les decían, ay, ¿hasta crees que te vas a ir a Michoacán, no? Y de hecho les voy a contar que el domingo queremos ir a esas comunidades a donde tiene 12 años que no hemos ido, perdón. Y va a ser interesante a ver qué pasó, porque tampoco habíamos podido regresar, ¿no? Es el municipio de Villa Jiménez, es el 4, La Soledad, Cerritos, Zimbánuaro, Ojo de Agua. Es que aquí se trabajó en Cueneo, Los Espinos, en Aguache, desde el 97, como en 16 comunidades de Michoacán. Entonces, pero estas que como dicciones son esas. sí. No es hacia Tierra Caliente, es más hacia acá. Claro. Bueno, en cuanto a lo de las cartas, pues todavía es una debilidad, ¿no? Es un área de oportunidad que tiene tanto el proyecto como ADECO. De hecho, recientemente hemos tenido como financiamiento para poder fortalecer y evaluar ese impacto, ¿no? Como investigar de nuestra práctica, porque la verdad es que ni tiempo, ni dinero, ni nada habíamos tenido, ¿no? O sea, sí es muy poco como, digamos, como el apoyo que existe como para investigación en las prácticas de organizaciones
civiles y pues digamos como la única cosa que existe de eso así es el libro, ¿no? Entonces sí nos ha costado como bastante trabajo como hacer pues ese recuento, ¿no? Como más formal, más profesionalizante, digamos, de nuestro trabajo, pero sí es una de las cosas, digamos, como más interesantes de intercambio de experiencias de las personas que han, pues sí, que han habido en la campaña, ¿no? Tenemos tanto ese ejercicio como también siempre se cuenta esa experiencia, pero también con radio comunitaria, ¿no? O sea, se graban las clases y esa grabación se pone en otra clase contando otra experiencia y también las personas pues suelen identificarse con esas problemáticas, con esas situaciones de vida. Y hay como dos cosas bien interesantes, que una a veces es, no sabía que mi vecina estaba pasando por eso, y otra es pues identificarte con una situación de otro lado y decir, claro, ella está en un problema o él está en un problema y yo también tengo el mismo y yo no sabía que lo estaba viviendo, ¿no? Y ese es bien interesante. En realidad también para la última pregunta, fuera de lo que sea en Michoacán con las acciones civiles, etc., pues la verdad es que también nosotros no trabajamos en Michoacán, entonces también creo que abonamos a que Michoacán se empezara a perder ese trabajo por comunidad. Nos fuimos a Puebla, a Querétaro, a otros lugares, ¿no? Pues así nos ha afectado. Alguna anécdota en el 2011, también nos salimos de Veracruz, porque en una comunidad que no fue cierto eso que pasó, pero fue el rumor, escuchó que pasó una camioneta con los Zetas, con la traficante de la familia de los Zetas, pues no, pero no era cierto, pero nos tocó eso, nos tocó escuchar que la comunidad se juntaba, vamos a organizarnos porque están aquí. Entonces, en ese momento nos fuimos de la comunidad y ya no quisimos regresar, solo regresamos por nuestras cosas y nos fuimos. Entonces sí nos hemos visto azotados también por eso y replanteado muchas cosas. Entonces, llegar a una comunidad donde había más analfabetas que carecían de saber leer y escribir, que estamos hablando que es un analfabeta, o más bien cómo entendemos la lectoescritura, pues, estamos viendo lugares que quizás han estado un poco más urbanizados en algunas cosas, algunas no, porque hay comunidades donde trabajamos en 2013 y 2014, aunque está muy cerquita de muchos centros urbanos, viene una pobreza extrema impresionante, ¿no? Entonces tuvimos que también modificar eso. También aquí en Michoacán lo que pasó, porque ahí sí hubo un poco el proceso en el 2003, cuando querían hacer una alfabetización a nivel estatal, era una discusión entre Cedesol, Michoacán, y la Secretaría de Educación del Estado. Y me acuerdo porque yo participé en la elaboración como del plan de la alfabetización michoacana, y fue una cuestión política, porque se decidió que la alfabetización era una cuestión de la Secretaría de Educación del Estado. Entonces asignó al modelo cubano de Yo Sí Puedo, de educación, y Cedesol quería tomar la batuta de la alfabetización con un modelo de desarrollo social, no nada más educativo. Al final ahí fue una política y se quedó en la Secretaría de Educación, que no estoy diciendo que haya estado mal o bien, eso no es análisis que me corresponde hacer a mí, pero se adoptó el modelo Yo Sí Puedo aquí en Michoacán, y a través de la Secretaría de Educación, no de la Secretaría de Desarrollo Social, cosa que habrá que analizar si es educativo, si es desarrollo social, etcétera, etcétera. Pero creo que abona un poco a esa cuestión de lo que pasa en Michoacán, ¿no? Y no sé si quieran, vamos avanzando a la siguiente. Es que la primera Bueno, ahí hay algunas fotos de hace muchos años de las primeras campañas de alfabetización. Sí, son en el 2001, en el 90 y tantos. Es que la pregunta justo tiene que ver con esto. Queremos hablar un poco más de algunas cosas más, quizá más aterrizar, ¿no? ¿Cómo entendimos la lectoescritura? Primero tenemos que a lo mejor entender qué entendemos por un analfabeta, ¿no? Me acuerdo viendo una lectura de Pablo Freire que decía que uno no es analfabeta en un mundo que no necesita saber leer y escribir. O sea, si yo no lo necesito en mi cultura, en mi contexto donde estoy, saber leer y escribir, entonces no soy analfabeta. Esas serían preguntas que aquí tenemos que discutir. Y hemos un poco hablado de que ser un analfabeta. También vemos varios tipos de analfabetismo. El técnico, que carece de no sé juntar las letras, no sé qué dice ahí. El analfabeta funcional, que lee y escribir, pero no sé qué dice. El analfabeta político también. Que lee y escribir, comprende lo que dice la lectura, pero no actúa sobre mi realidad para transformarla. Nosotros, más allá de esto de la lectoescritura, y tipo como ha cambiado nuestra visión de la alfabetización,
Ya no hacemos alfabetización porque la gente lo necesite, la gente, sino porque es el derecho de las personas. O sea, estamos cambiando un poco la visión de la alfabetización por necesidad, que la alfabetización como un derecho, la educación por necesidad, la educación por un derecho. Y ahí a lo mejor en eso podemos como empezar a revolvernos en qué tenemos que ser un analfabeta, ¿no? Porque sí hay analfabetas, pero ¿de qué son analfabetas? De una cuestión opresora, de una cuestión utilitaria, de una cuestión más pragmática, de una cuestión mucho más que me beneficie. Muchas personas quieren aprender a escribir para ayudar a sus hijos a hacer las tareas, no porque realmente les sirva la alfabetización o estar alfabetizado para aprender otro proceso. Entonces, ¿qué es ser un analfabeta? Creo que es una pregunta muy interesante que por lo menos en 23 años de la alfabetización nunca he podido responder que es un analfabeta, y cada año cambia mi concepción del analfabetismo, ¿no? Sí, a lo mejor un analfabeta, o sea, yo soy analfabeta de un idioma que no necesito, y quizás sí, pero no me creo ser un analfabeta. Más bien ser un analfabeta es que no tengas las herramientas para poderte defender, para poder analizar tu propio entorno, para poder utilizar tu propia cultura para hacer lo que a ti te interese, que quieres transformar. Para mí eso puede ser un analfabeta, no tanto que carezca de P y A dice pa, A dice papá, pues sí, pero sí, sé que dice papá, pero no sé ni quién es, cómo me significa en mi vida cotidiana, porque cómo puedo relacionarme con él, pues sigo siendo un analfabeta, ¿no? Entonces sí es como muy interesante eso. La lectoescritura ya la abordamos como un proceso más allá de enseñar a leer y escribir, lo seguimos llamando a campañas de alfabetización, pues estamos en el proyecto de tener una alfabetización como ir más allá de juntar letras y cachitos, sino que un modelo de entender una realidad a partir de mi historia, mi aprendizaje, mi proceso, mi saber, para poder transformar la realidad que yo quiero transformar con herramientas de escritura, ¿no? El uso de la escrita, justo eso que comenta Luis, está esa lectura en el papel es maravillosa de lo que leen las personas, ¿no? Quizás es la época, y lo digo no nada más en las comunidades, que la gente lee más. Todos los niños leen en Facebook, Twitter, todo es letras, pero ¿qué es lo que leemos? ¿Cómo leemos eso? Es un poco interesante. Entonces nosotros, a partir de esa definición más o menos de lectoescritura, abordamos la lectoescritura con un modelo dialógico, dialéctico, problematizador, que trata de apelar a las diferentes realidades y problemáticas. Sí, yo creo que, o sea, digamos, más allá de la cuestión teórica o de aprendizaje o pedagógica o lo que sea, de cómo concebimos eso, o sea, en la experiencia vamos a andar como más, creo que al rato o mañana, pero en las comunidades donde trabajamos en el 2013 y 2014, que es una de las comunidades indígenas, como en donde es de nuestras primeras experiencias como trabajando con esas características socioculturales, pues nos enfrentamos a que si bien las mujeres que están participando en ese proyecto durante toda la campaña de alfabetización, algunas aprendieron ciertas cuestiones de lectoescritura, pues no las necesitan para participar en un proyecto social, cultural, crítico, para entender una cuestión de género, de feminismo, de elaborar proyectos medicinales para su comunidad. Una de ellas es partera y tiene tantos años siendo partera, y la lectoescritura le pasó por enfrente y no le hizo ni airecito, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es una cuestión de una necesidad creada por este mundo en el que vivimos, ¿no? De que hay tantas maneras de comunicarnos, y esa es otra, ¿no? Digamos como, pues ellas tienen diferentes maneras de hacerlo, en donde también nosotros podemos hacer un esfuerzo para entenderlo, ¿no? O sea, si bien ellas tienen que hacer un esfuerzo para entender ese otro mundo que a veces se les acerca como letrado, pues tampoco les ha significado como un cambio en sus condiciones de vida, ¿no? O sea, no es que en San Martín esas características de pobreza extrema vayan a cambiar cuando las personas sepan leer y escribir. Es un sistema al que pertenecemos que va más allá de la lectoescritura, ¿no? O sea, sí es un derecho, pero no te hace acceder a otras cosas. Te hace acceder a cierto conocimiento, sí, y también de conocimiento definido por quién, ¿no? O sea, también ese es otro tipo de preguntas que son bien interesantes, y que si bien sí es una como herramienta que podrían tener como para comunicar, para poder, digamos, sistematizar incluso su experiencia,
hasta que no está presente ese reconocimiento de, yo quiero contarle mi historia a otras mujeres, ¿cómo se lo podré contar? ¿Con un video? Puede ser. ¿Con un texto? También. Con un texto. Pero no sé leer y escribir. Bueno, podrías aprender. ¿Quieres aprender? Está bien, ¿no? Pero no sé, o sea, creo que, por lo menos en mi experiencia, las situaciones en las comunidades rurales en nuestro país, hay gente que, pues eso, ¿no? O sea, nosotros llegamos a ofrecerles clases de lectoescritura, pero en realidad ellos quieren otro tipo de cosas, ¿no? Nos hemos enfrentado a que la gente quiere contar lo que sabe, la gente quiere dialogar con otras personas de la comunidad lo que sabe, la gente quiere transmitir esos conocimientos a los niños, a los jóvenes quieren escuchar esas otras historias, pero pues tampoco es como que la gente quiera escribir para, no sé, para lo que estamos acostumbrados nosotros a escribir. Exacto, más escolarizado. Y pues sí, o sea, sí hay ciertas necesidades como pues estos usos sociales de la lectoescritura, ¿no? Para leer una receta, para escribir una carta, y ese tipo de cosas. Cuando nos enfrentamos a eso, pues hay un significado real y de verdad, y entonces escribes para eso, y a partir de eso pues puedes generar muchísimas cosas, pero pues digamos que esa concepción de analfabetismo pues sí viene de un sistema que te hace creer que el analfabetismo es lo más bajo lo bajo del mundo, ¿no? Entonces eres analfabeta, claro, entonces eres pobre, eres vulnerable, eres no sé qué, y entonces te ponen muchas cosas encima que ni siquiera tendrías por qué, ¿no? O sea, no está totalmente relacionado y tampoco es una condición para que suceda otra, ¿no? Sí es una característica de un sistema económico y otro tipo de cosas que tenemos, pero ¿por qué? O sea, no sé, como que tiene otra carga el concepto de analfabetismo que nosotros le estamos dando, ¿no? Y de hecho pensemos cuántas veces se ha discriminado a las personas, hasta para chistes, es un analfabeta. O sea, ya desde ahí ya estamos estigmatizando, implementando. ¿La lectoescritura para qué? Para rehistoriarnos, ¿no? Para reconstruir esa historia opresora que está y buscar una historia alterna de nuestra propia vida. No, a lo mejor nuestra alfabetización no busca una mejora económica de las comunidades, no, o sea, no es nuestra intención hacer un proyecto productivo para que entonces su casa ya no sea de adobe, sea de cemento. Eso no busca nuestra alfabetización, ¿no? La lectoescritura es justo para rehistoriarnos, para vincularles de manera diferente con otras personas. Yo ahí sí no me atrevería a decir qué ha cambiado en las personas, porque eso es una variación muy fuerte, ¿no? Esta señora partera, a lo mejor la lectoescritura no le hizo mucho viento, pero el proceso que vivió de lectoescritura con los alfabetos, con ella misma, con las personas, fue muy importante, porque ahora la hemos visto y la notamos. Hay un avance desde nuestro propio, desde como la vemos nosotros, insisto, a lo mejor le llamamos avance, pero ella misma ha aprendido a relacionarse con ella misma y con su entorno de manera diferente. Lo hacía mejor, peor, no lo sabemos, pero ha pasado eso, ¿no? Por ahí hay dos preguntas que nos podría ayudar por acá, con lo que quiera. Sí. Bueno, pues felicitaciones primero por la bonita exposición y la experiencia que tienen de muchos años. Bueno, pues, mucho trabajo, yo sé que detrás de todo esto hay más cosas que todavía no nos cuentan. Pero a mí me llama la atención la parte de, hasta ahorita hemos hablado de lectoescritura, cómo aprenden las personas y todo esto, pero creo que una parte muy importante son las matemáticas. Hay maneras de abordar que ustedes descubrieron, que también aprendieron, o que cómo las obtuvieron, porque en las comunidades, bueno, usan mucho, por ejemplo, para hacer un tendajón a medida en pasos, o en cuartas, codos, que pues les resultan. Entonces, hay como, yo creo que conocimientos tanto de ida como de vuelta, ¿no? Compartidos, pero que también la precisión de nuestro sistema métrico decimal, por ejemplo, pues les puede dar mucho más precisión y apoyo para que las cosas queden mucho más firmes, más derechas. No se descaigan, son cosas que pues los van usando, o sea, también se lee, aparte de las letras, se leen los números, ¿verdad? Y pues, hay gente que incluso por curiosidad se compra, pues estaba en oferta un flexómetro o un metro,
y después cuando le puede dar un uso puede ir descubriendo que encuentra ahí un gran conocimiento para aplicarlo posteriormente. No sé si ustedes cómo vivieron esos procesos con el cálculo, las matemáticas. Respecto a las comunidades indígenas y el trabajo que se hace en esas comunidades, ¿los alfabetizadores tienen algún conocimiento previo de la lengua indígena con la que se va a trabajar? ¿O simplemente se llega hablando español y teniendo de que las otras personas también traten de entenderlo? ¿O cómo es? Y, por ejemplo, ¿hay algún cambio o qué significa DECO para los voluntarios? ¿Hay cambios en su vida, conciencia social o algo más? Allá atrás. Y la última, y le paramos a... No nos vas a acordar de todas. Ok, una pregunta muy puntual. ¿Ustedes nacieron aquí en Michoacán? Sí. ¿No? ¿Estuvieron algún momento aquí trabajando, no? ¿Cómo ven la relación o la evolución de la relación de CREFAL, de esta institución, con trabajos como los que ustedes hacen? ¿De qué forma CREFAL puede apoyarles o les ha apoyado en esta labor? Bueno, la parte de las matemáticas es bien interesante porque de hecho viene como en esta parte, ¿no? Para pasar de la lectoescritura, todas esas personas que ya saben leer y escribir y que no quieren aprender a leer y escribir aunque no sepan leer y escribir, pues hemos generado como diferentes pues sí, como metodologías para poder abordar, si bien es la parte menos fortalecida que tiene el proyecto, hemos de reconocer que siempre nos quebramos la cabeza para eso y siempre intentamos buscar, y si el método Montessori, y si el Bancubi, y si el no sé qué, y si de verdad hemos intentado y hemos mezclado y hemos hecho muchísimas cosas para tratar temas como matemáticas, pero también otras cosas, ¿no? O sea, al que pase el tiempo. Por ahí creo que traemos las rutas, ¿no? Bueno, lo que intentamos hacer para la enseñanza tanto de las matemáticas y como de estas materias más escolares que nosotros conocemos del mundo escolarizado, o sea, como la enseñanza de la historia, la enseñanza, digamos, como más allá, cuando las personas así lo piden, nosotros tenemos como unas cosas que les llamamos rutas generadoras, y entonces con este diagnóstico de la comunidad y este autodiagnóstico, identificación de ciertas situaciones sociales, económicas, etcétera en la comunidad, hacemos como un cruce entre, pues nosotros identificamos esas, ¿no? Persona, familia, pueblo y recursos, y si se fijan, pues es de lo particular a lo general, y entonces intentamos analizar ciertas cuestiones en la comunidad como la parte del ambiente, la educación, la alimentación, la salud, la cultura y el trabajo. Y entonces las personas van decidiendo qué es lo que quieren aprender, y a partir de ahí empezamos a meter ciertos aprendizajes en cuanto a los números, el razonamiento lógico-matemático, la enseñanza de la historia. Empezamos a generar como varias actividades a partir de esto, y sí, pues digamos, como hemos probado diferentes metodologías para poder abordar estos temas, pero esto es lo que más nos ha ayudado, ¿no? Como relacionar ese conocimiento con toda la cuestión social y cultural, ambiental, política, de salud de la comunidad. Por eso también andando en eso de las matemáticas, de pronto es qué enfoque le damos, qué lenguaje utilizamos. A veces matemáticas, cambiar la suma por el tengo, o la resta por el debo, es un cambio fundamental en la enseñanza, ¿no? Porque cuando yo debo es cuando ya no tengo y tengo que restar de lo que traigo aquí en mi bolsillo. Ahora le debo a Ichel 50 pesos, le debo a Valeria 200, entonces le voy restando, o sea, voy debiendo o voy teniendo. Entonces, o sea, lo que yo quiero con este pequeño ejemplo es el lenguaje también que utilizamos. Si llegamos y empezamos a utilizar un lenguaje, y perdona ahí sí, los pedagogos, las pedagogas, que luego muchos que no lo somos, no, es que eso no es eso, es esto, y ya les hacía al chavo, y es que no te va a entender.
bueno, pues hablemosle como podamos hablar, pero que nos entiendan y nosotros entenderles también a ellos. Eso es muy importante en la práctica educativa que tenemos, porque entonces puede plantear un enfoque personal, ¿no? o comunitario, o un lenguaje pues, completamente diferente, ¿no? Y eso también nos lleva, o sea, como que un poco que ahondar en eso, cómo abordamos matemáticas, eso, pues con muchas veces el lenguaje, ¿no? Cuando es un lenguaje más, pues más humano, más personalizado, cambian muchas cosas, ¿no? Lo mismo que para las personas cuando vamos a comunidades indígenas, ni Xil ni yo, ni hablamos popoloca, ni sabemos a lo mejor que existía, y que el popoloca en realidad se llama Inquigua, y nos dieron una capacitación ahí de 2 horas, de 4 horas, sobre la lengua, y más o menos pudimos comprender ciertas cosas. Por ejemplo, que era el sistema vigesimal en vez del sistema decimal. Decimos, ching, ¿cómo vamos a hacer eso? Y dijo, igual, vean cómo la gente cuenta. Entonces son ese tipo de cosas que no conocemos ni en náhuatl ni en Inquigua, pero nos dan unas nociones fundamentales, como algunas marquitas en cuáles fijaron, ¿no? Que la A, la E, la O, cómo se pronuncia, los acentos, y ya como que esos recursos nos sirven un poco para nuestra práctica. Pero justo esta persona que nos capacitó, ya lo platicaremos, está ahorita hay una película que está, no sé si la han visto, ¿cómo se llama? Sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma, creó una nueva lengua indígena, ¿no? Javier Félix que nos capacitó, y él nos decía, no importa que no sepan, pueden enseñar a leer y escribir en otra lengua, aunque no tengan ni idea de nada. ¿Cómo? Escriban como le escuchen ustedes, escriban como le escuchen. Y lo fuimos haciendo. Y me dice, eso sí, entre todas las personas, todos los alfabetizadores, si hagan un consenso de cómo la van a escribir, ¿no? Si es con doble A, si es con no sé qué, cómo la van a acentuar, pongan marquitas cuando hay no sé qué. Si ustedes ponen y homologan eso, les va a servir. Y medio lo empezamos a hacer, algunos aprendieron más cosas, otros, como yo, nada. Sí, porque a lo mejor yo tampoco tuve mucho contacto con las personas en ese momento, porque mi labor era otra en ese sentido, o sea, y por las compras, llevarlos, traerlos. Entonces yo nunca no estuve en práctica con las personas en la comunidad, entonces me costó mucho más trabajo, me cuesta mucho más trabajo entenderla y todo, ¿no? Pero hubo gente que sí aprendió algunas palabras, a despedirse, hice un diccionario en Inquigua, y me pasa lo mismo en náhuatl. Y tanto ha cambiado el proyecto de alfabetización que ahora hay una persona en Chachahuantla, donde vamos a ir este año, que es el año pasado, que les da clase a los alfabetizadores. Les péganse 2 días a la semana en la noche, los que ya acabaron sus clases, van con él y entonces Pedro se vuelve maestro de nosotros. Entonces ya te empieza a reconceptualizar el proceso de alfabetización, ¿no? ¿Nos quieres contestar esto? Sí, con la parte de la lengua pues es muy importante, así como los fundamentos teóricos que les enseñamos de toda la cuestión educativa, de cómo vemos el mundo incluso, ¿no? Como también es bien importante como esta parte de la lingüística, ¿no? O sea, la parte de la lengua, de la construcción de la lengua. Por supuesto que nosotros, las personas que más nos presionábamos por ir a una comunidad indígena no eran las personas que criticaban nuestro trabajo, éramos nosotros mismos, ¿no? Si todo el mundo estábamos bien nerviosos y no, es que vamos a ir a colonizar y vamos a castellanizar y vamos a poner nuestro conocimiento por encima y no sé qué, pero también nos preparamos pues bastante en la medida de lo posible, pero en realidad no nos sirvió nada de eso, más que cuando estuvimos en la comunidad, ¿no? Nos servía mucho más el aprender esta cuestión de los diálogos de saberes, el poder respetar al otro, el poder dialogar y sentarte con el otro y saber que esa lengua que esa persona habla y esa lengua que tú hablas, pues están en un nivel, digamos, similar, y que así reconocer esa cuestión histórica de que siempre ha tenido como una posición, digamos, como superior el hablar español, y poder reconocerla, identificarla y partir de ahí, ¿no? O sea, no partir del, claro, no hubo toda una, ¿no?, intento de anular todas esas lenguas indígenas y tu cultura y lo que sea, pero primero lo reconocemos, ¿no? Así como reconocemos también nuestros privilegios cuando vamos a una comunidad. Entonces, digamos que esas bases teóricas nos ayudan también para poder acercarnos a los pueblos indígenas y a las lenguas y a la cultura, ¿no? Y sabemos, digamos, cómo se construye de manera general, o cómo es que esas características sociales, culturales, la cosmovisión y todo, pues es fundamental para una lengua. Pero también el lingüista que tenemos como asesor, pues también es bastante, pues digamos, como representativo de cómo es que nosotros vemos ese trabajo, ¿no? Y pues tal es así que es importante que
pues mencionar esto como creo que es de los únicos lingüistas que se ha atrevido a inventar una lengua indígena, que se le puso el sacril y que sale en esta película, ¿no? Y de hecho a él le hacen un reportaje y dice, bueno, pues ninguna otra persona que le preguntara se hubiera atrevido a hacer eso, porque todos los lingüistas te dirían, ¿cómo te atreves a crear una lengua indígena, no? Pues es esa parte de esa desescolarización y de esas cuestiones alternativas y ese romper unos paradigmas que toda la vida nos hemos creído que no hay esa como reciprocidad, ¿no? Y que no estás... que a veces decimos diálogo de saberes, pero no estamos, pues sí, como conscientes de que podemos ser transformados, ¿no? Y que eso es muy importante, porque pues si nosotros queremos hacer las cosas iguales y a partir de ciertas cosas teóricas y muy cuadradas, pues ¿cómo queremos lograr ciertas cosas distintas en las comunidades, ¿no? Tenemos que inventar, y no inventar nosotros, sino con la gente, ¿no? Y estar abiertos que también como mi idea vale, también la otra, ¿no? Y en el momento en el que alguien en una comunidad nos diga, no saben qué, ya, párenle, pues ahí, ¿no? O sea, creo que eso es importante, como siempre estar dispuesto a eso, pues trabajando con cualquier tipo de población, ¿no? Digo, se vuelve muy auténtico cuando no sabemos y le preguntamos, ¿cómo se dice? ¿Me lo repite? O sea, ¿por qué no lo hacemos como, voy a preguntar a las personas cómo se escribe cuando ya sé? Y ahí es donde hay un diálogo de saberes muy interesante, ¿no? Aprendimos cosas porque fuimos muy auténticos preguntando. De las otras dos preguntas, el alfabetizador le cambia la vida. O sea, en realidad el proyecto alfabetiza tiene dos, voy a decir en esos términos, aunque ya no le llamamos así, grandes beneficios a las comunidades y los alfabetizadores, ¿no? Entonces sí es muy importante eso. Le llamamos participantes, ¿no? Esta es del 96, a Santiago. Que por cierto, no tiene nada que ver, se volvió monje budista, ya no... Así cambia la vida de los cambia la vida. Y aquí estamos en una comunidad, está bien, hermano, en los Andes, en Tlaxcala. Pero sí, para la alfabetización es un cambio de paradigma, de vida, de todo. Llegar de una visión bien asistencialista. Yo voy a la comunidad, la primera vez en la primera junta, ¿por qué quiero ir a la alfabetización? Porque quiero ayudar a las personas, quiero que aprendan a cuando se van, ya no les quiero ayudar. Quiero ser solidario, quiero cambiar la visión del país, mi realidad. Ya no es una visión de yo estoy por encima de alguien y le voy a ayudar. Pero estamos juntos, ¿no? O esta visión de es que no les des, no les des el pescar, enseñan a pescar, ni siquiera es pesquemos juntos, hagámoslo juntos, construyamos juntos. Esa visión es muy muy interesante y sí le cambia al alfabetizador la vida. Tan es así que a nosotros nos hizo llegar a fundar ADECO, ¿no? Yo voy a hablar de las personas que conozco, han encontrado otros proyectos comunitarios, se han dedicado a su vida. Hay una chava, Tania, que vive aquí en Pátzcuaro, ahorita está en México en una feria de textiles, que está creando una cooperativa de textiles aquí, que pasó por la alfabetización y que justo en la Universidad de Martes, la vida de la alfabetización te va cambiando muchas cosas, ¿no? Ahí me decía un poco lo que quería estudiar, bueno, me lo terminó de definir, y por lo menos, aunque no te dediques a nada educativo, a nada comunitario, estés en un puesto de gobierno, estés en una empresa, estés donde sea, esta visión del mundo que viviste como alfabetizador, yo creo que te la llevas casi toda tu vida, ¿no? Y eso es muy importante. Para algunos la alfabetización sigue siendo, para mí sigue siendo fundamental en el desarrollo de personas que puedan transformar la realidad. Hemos trabajado con más de 600, 700 alfabetizadores y de los que me puedo acordar, el 90% están en algo social o participan en algo que tiene que ver con alguna transformación. Entonces sí es muy importante, ¿no? Sí, que creo que es una investigación bien interesante que podemos hacer porque pues siempre tenemos esta discusión, ¿no? ¿Quién aprende más? ¿Si el alfabetizador o las personas en la comunidad? Y pues, y como voluntario pues también, ¿no? Todo el mundo cuando acaba una campaña de alfabetización tiene esa frustración y ese dolor y esa tristeza de decir, ¿qué hice yo en mis 2 meses, no? O sea, fui a aprender de la comunidad y yo, ¿qué hice, no? Así, ¿qué les dejé? ¿Qué hice? ¿Qué transformé? ¿Qué cosas dejé ahí, no? Y entonces, digamos que yo sí me atrevería a decir que el más transformado, la más transformada son los voluntarios, ¿no? O sea, sí es una cuestión bien interesante porque también
son los que nos permiten reconocer esas transformaciones en su vida, ¿no? Porque lo que nos falta es regresar a esas comunidades y evaluar el impacto de esos proyectos, ¿no? O sea, no nos da la vida para después de 3 años y además de ir a otra comunidad, regresar y hacer y ver qué pasó con la gente. Sí hemos identificado ciertas cosas, pero no las hemos sistematizado como tal, ¿no? Y esta experiencia en San Martín, que luego les vamos a contar, pues es muy significativa por eso, porque nos permitió regresar a una comunidad en donde ya habíamos trabajado y vimos que, o sea, sí la alfabetización a las personas, por lo menos les alcanzan a ver 2 maneras de proceso educativo y de aprendizaje, ¿no? Y alcanzan a ver una educación muy escolarizada y alcanzan a ver una cosa que no tiene nada que ver con la escuela, con nosotros, y pueden saber y comparar y decir, ¿por qué en la escuela cuando yo iba, ¿no? Pues no me dejaban ni siquiera hablar, ¿no? ¿Por qué me pegaban? ¿Por qué me decían que no hablara mi lengua? ¿Y por qué ustedes me están dando clases? Están abriendo un espacio que no es nada parecido a ese, ¿no? Y entonces esa comparación que le permite a las personas, cuando nosotros llegamos a hacer un proyecto, es fundamental, porque pues en realidad las personas tienen pues formada cierta visión crítica, ¿no? Que les permitió ese proyecto, y entonces a veces son mucho más participativas, esas cuestiones de organización son mucho más fáciles, digamos, como de desarrollar para proyectos comunitarios cuando una comunidad pues ya pasó por un proceso así, ¿no? Entonces, pues sí, hay transformaciones y cambios tanto en los voluntarios como por lo menos en esa comunidad que hemos regresado a ver qué pasa, ¿no? Y de hecho nos dicen, no, pues ni clase sabía, no venían a platicar los alfabetizadores, y nos dicen, ching, uno se frustra, pero no, porque el modelo es así, ¿no? Pero bueno, y la otra pregunta sobre el CREFAL, la verdad es que cuando estuvimos trabajando en Michoacán hubo vinculación, ¿no? en la biblioteca, algunos necesitaron un espacio, pero la verdad es que hace mucho tiempo que no trabajamos en Michoacán, entonces también ha sido un poco complicado acercarnos acá, ¿no? Estamos en la Sierra Norte de Puebla, estamos en el Valle de Tehuacán. Estará muy interesante empezar a hacer algún tipo de vínculos de eventos. Por ejemplo, podemos tener contacto con el CREFAL, quizá no tal vez exactamente el CREFAL, pero con la REPJA, por ejemplo, ¿no? que hay vínculos. Estaría muy interesante a lo mejor que pudiéramos hacer esto que decís, de regresar a las comunidades, por un proceso de regresar a las comunidades que están aquí a 1 hora, 45 minutos, como investigar el impacto, ver qué pasó, porque unas comunidades que está en Cherán y Nahuatl, de hecho la vivir está a la mitad, entonces, ¿qué tanto impacto tuvo la alfabetización en algunos otros procesos comunitarios que se desarrollaron en ese lugar? O cómo cambiaron las comunidades, o sea, no sé, a lo mejor sería tema en otro momento ya por intentar apoyarnos algunas cosas, pero sí es interesante cómo poder vincular un centro de educación para adultos con proyectos como este que se dedican a personas jóvenes y adultas que nos dedicamos a eso. Será muy interesante ver, más bien pensar estrategias de vinculación, ¿no? Sí, rápidamente. Yo lo que estoy viendo en la exposición que nos están dando, todo el trabajo que han hecho es intervención en comunidades. En su proceso de institucionalización que se dio en 2005, alguna vez se plantearon la incidencia. Esta diferencia entre intervención e incidencia, bueno, trabajar en una de las dos únicamente te hace especializarte, a lo mejor te hace enfocar tus recursos y tus energías a un objetivo muy claro y avanzar un poco más rápido, ¿no? Pero si tomas las dos vías, probablemente este proceso de institucionalización se refuerce mucho más rápido y tengan como un seguro para no desaparecer en el tiempo, con el paso del tiempo. Entonces, la pregunta es, en su proceso de institucionalización, ¿qué papel juega la incidencia? ¿Y qué tipo de incidencia se han sugerido dentro de su organización? Es un tema interesante que inclusive dentro de ADECO nos ha costado trabajo, porque hay unos que hay otros, o sea, bueno, no sé quiénes, o sea, ni nos conocemos bien, ni nos conocen, que hemos estado como diciendo, nos interesa la incidencia política pública, por ejemplo, en qué nos interesa incidir, qué es lo que queremos incidir, y sí hay como algunos visos de hecho estamos participando en un grupo como
ADECO, algunas personas tienen un grupo que se llama el Grupo de Incidencia y Políticas Educativas. Está la BBB, está la ADEPJA, está ATEPETUN, están otras organizaciones, ¿no? El JIPE. Hemos hecho ya algunos documentos con ellos, pero no lo estaba, más bien lo estaba haciendo enmarcado como un proyecto de un trabajo de redes, no tanto de ADECO quiere y necesita incidir en ese aspecto de política pública. Sí queremos incidir en el trabajo comunitario, en la recreación cultural con las personas, desde las personas en comunidad. Seguimos en esta reconstrucción y en este crecimiento de ADECO y hacia dónde queremos ir, no solo como proyecto y programa de maestría, sino como ADECO. La verdad es que apenas llevamos un año que se empezó a formalizar como el programa Alfabetiza, que no es el proyecto de cada año, sino que está buscando cosas de investigación, de fortalecimiento, de ver hacia dónde va. Y en ese nivel es cuando también tenemos que decir hacia dónde vamos. Personalmente, así lo digo a título personal, yo sí creo que hacer las dos cosas sí puede acelerar ciertos procesos, ¿no? Pero la verdad es que nos interesa mucho más el trabajo en comunidad con las personas, desde las personas, que en la política pública, que estar cabildeando, que estar haciendo cosas. O sea, nuestra incidencia que no sea a nivel local, a nivel comunitario, es ahí donde sí queremos que la incidencia, y justo desvirtuar esta cosa que la incidencia solo se hace desde lo público, ¿no? También se hace desde lo comunitario. Entonces, pero sí es interesante sentarnos a discutir eso, no sé si sea a lo mejor un tema aquí. Digo, nos quedan 15 minutos y me gustaría mostrarles, no. Para terminar, más bien nos gustaría mostrarles también el método de alfabetización. Cómo es que alfabetizamos ya más técnicamente, lo vamos a conocer. Adelante, ¿cómo es que hay que hacer? Bueno, igual iba ligado a lo que van a presentar, pero a mí me generó duda cuando dijeron que casi prohíben, no, ese es mi término, el uso del celular, o que me no esté el celular. Y yo decía, bueno, si hablamos de leer y escribir como prácticas sociales y vinculado a los usos que la gente tiene diario, pues ¿por qué no? Sí, más bien era como a lo mejor, a lo mejor se entendía mal, más bien las comunidades que nosotros buscamos para trabajar, a veces preferimos que no tengan señal de celular porque hace que los alfabetizadores no puedan usar su celular y que sus papás no estén encima de ellos todo el tiempo. Pero las personas de la comunidad a veces tienen otras, digamos, compañías de celular que sí funcionan. O sea, nuestros Telceles nunca funcionan en los lugares. Las personas ahí tienen otros lugares en donde estratégicamente hay señal y reciben sus, ¿no? O sea, los mensajes y así. E incluso hay teléfonos públicos, ¿no? O sea, todavía en las casas y así para comunicarse. Pero digamos más bien es por otra cosa de pues que el alfabetizador no se la pase en el teléfono todo el tiempo. Nos imaginamos que va a estar en su clase y ahora su mamá espéreme señora. Entonces, es lo que no queremos. Eso, más bien es por eso, no tanto como por prohibir, o sea, exacto. El proceso de formación y afinamiento del experto en aprendizaje y políticas públicas educativas, pienso que casa perfectamente con la presentación de ADECO y sobre todo porque el concepto y la práctica de desarrollo comunitario pues fue uno de los ejes primarios de CREFAL, de este Centro Regional de Cooperación para la Educación de Adultos en la región latinoamericana y caribeña. Y precisamente yo estaba emparentando, por ejemplo, la acción comunitaria educativa de Perú, del Ministerio de Perú, también con las acciones emergentes de Haití, por fortalecer este tipo de programas donde desde una perspectiva de desarrollo, desde luego respetando el estructuralismo, respetando la concepción neoliberal, me parece que es justo que en el presente seminario se esté ventilando este tema. El desarrollo comunitario pues es una propuesta válida. La cuenca lacustre de Pátzcuaro se ha fortalecido pues en base a estas acciones educativas. CREFAL pues responde emergentemente a las necesidades de alfabetización de la juventud, de las personas adultas de Michoacán, de Puebla, Tlaxcala. ADECO, ¿cómo ha visualizado una perspectiva? Ya vamos a entrar pues a la mitad del siglo XXI
¿verdad? Ojalá podamos intervenir en esa época. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? Gracias. Bueno, es que perspectiva hacia dónde, ¿en qué sentido? O sea, recuperar. Para fortalecer los ejes sustantivos de ADECO, pedagógicamente, en cuestión de un aprendizaje significativo, pues mira, como y en las políticas civil, educativas. Sí, debemos reconocer que nos ha costado mantenernos también en el tiempo, porque vivimos de normativos, vivimos de lo que se puede, ¿no? Afortunadamente en los últimos 3 años hemos podido encontrar recursos, hemos podido fortalecer, dinamizar un poco la forma de cómo nos financiamos, y hemos podido empezar a crear primero otro tipo de proyectos e iniciativas. Hemos podido que la gente que trabaja en ADECO empiece a ganar algo de dinero. Eso ya creo que es un avance importante en ese sentido. Por otro lado, hemos logrado empezar a abrir áreas estratégicas que no sabemos si son las mejores, que están funcionando bien. Por ejemplo, hay un área de recuperación de saberes, ¿cómo se llama? Gestión del conocimiento, ¿no? Donde estamos haciendo mapas de cambio, de impacto, analizando qué tanto impacto estamos teniendo, cómo podemos mejorar nuestro impacto. Hay áreas de seguimiento de proyectos, estamos tratando de visualizar más a largo plazo y de ver dónde queremos impactar, para qué queremos impactar y desde dónde queremos impactar, y a partir de eso lo queremos hacer. De hecho, estamos pensando este año, como una de nuestras cosas importantes, fundamentales, hacer una planeación estratégica donde justamente recuperemos todo eso y podamos ver hacia dónde nos vamos a fortalecer, cómo nos vamos a fortalecer. Queremos tener un seminario de buenas prácticas para sistematizar ciertas experiencias. Nos hace falta sistematizar la experiencia de ADECO para ver hacia dónde vamos, pero creo que estamos empezando a caminar hacia buen rumbo y buen camino. Estamos empezando a participar en algunas redes que nos están ayudando a nosotros a visualizar de mejor manera. Nos hace falta mucho trabajo. Es justo, son de estas cosas que el proyecto de adaptación no tiene, ¿no? Una evaluación real. Entonces son supuestos y comentarios, pero no hay una evaluación real de las cosas. No hay un proceso de investigación que tenemos que entrarle. Ahí donde con el que podemos vincularnos en estrategias de investigación, ¿no? Hacer líneas de trabajo, estancias de investigación, podemos abrir muchas otras opciones, pero sí tenemos que pensar hacia dónde vamos. Creo que una de las cosas que últimamente nos han delineado como un área importante en ADECO es empezar a vincular a las personas de la comunidad con otras personas de la comunidad. O sea, creo que eso es fundamental. En enero, el proyecto de gobernanza y sustentabilidad, estamos trabajando con un colectivo de mujeres. Bueno, se formó un colectivo de mujeres que trabaja para la recuperación de los recursos naturales, y lo que hicimos fue vincularlas con una cooperativa que es un hotel en Cuetzalan, en Puebla, en el Tazelotzin, y con la Tosepan. Entonces ellas fueron a conocer esta experiencia, y como esas, digamos, como pequeñas experiencias se han tenido en los otros programas de ADECO. Y entonces una de nuestras, sabemos que ya a muchas personas se les había ocurrido y que no nos habían dicho, ¿no es cierto? Pero creo que esa es una de las cosas bien importantes, ¿no? Ahorita platicábamos que sería, pues, como muy significativo poder hacer procesos en esas comunidades que nosotros identificamos que podrían haber como pues experiencias, digamos, como interesantes en los lugares en donde ya trabajamos, poder trabajar con la gente para que, digamos, 3 personas o 2 personas pudieran encontrarse en un espacio y poder platicar de cómo fue su experiencia con las campañas de alfabetización, ¿no? Y que eso nos permitiera delinear nosotros hacia dónde van las campañas, desde las personas que vivieron esa experiencia, ¿no? Esa es como una de las cosas que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, empezamos a trabajar en un albergue de migrantes hace poco, y uno de los proyectos que quieren hacer ellos es productivo, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, si surge una panadería en ese albergue por la situación que se está dando,
una de las señoras de San Martín, que es donde estamos llevando el proceso, puede venir y capacitar a los migrantes en hacer el pan, ¿no? No necesitamos al panadero de ahí, puede ser una persona misma que podemos fortalecer su desarrollo personal, emocional, de empoderamiento, incluso del mismo colectivo, que esas personas que nosotros ya conocemos, que están en comunidad, que están haciendo otro tipo de cosas, puedan ser las mismas personas que puedan formar a nuestras mismas, sí, ¿no? A los participantes. Entonces, creo que hacia allá va también un poco como esas líneas de trabajo. Sí, para finalizar, porque ahora quedan 4 minutos, decir varias cosas. Uno, en Michoacán nació la alfabetización que estamos hablando, en el 82. Estamos hablando, está súper chiquito ahí, sí. Empezaste en el 96, en San Andrés Chiróndaro y San Jerónimo Purecheco, ¿no? En la orilla del lago, están del otro lado, ¿no? Ahí empezó, aquí se trabajó en las tablas, en Huiramba, que está aquí cerquita, en muchísimas comunidades, porque aquí pues fue tierra fértil para la alfabetización de nosotros. Es muy interesante regresar y hacer trabajo con ellos, ¿no? Por otro lado, ya no nos dio tiempo de hablar de estas estrategias, que a lo mejor pues sería interesante platicarlas más a fondo en otro momento. Platicarles que nuestro método de alfabetización es el método palabra generadora de Paulo Freire. Si no lo conocen, les platico así en 30 segundos. Son 14 palabras que tienen complejidades lingüísticas diferentes, donde supuestamente todas las combinaciones silábicas, fonéticas del español, pero cada palabra apela a una problemática diferente. Por ejemplo, esta pala, vacuno, basura, medicina, cantina, trabajo, cada una de ellas, pala, que solo tiene una vocal, son pa, pipi, pula, las inversas de la, al, el, y, o, que pueden ser como artículos, y entonces, pero cada una se contextualiza desde una decodificación de una problemática y analiza todas las problemáticas. Por ejemplo, en vacuna puedes ver el sistema de salud, ¿no? O sea, y cómo es en tu comunidad el sistema de salud. En la palabra piñata, pues, que además ves la ñ, puedes hablar de las tradiciones, la cultura. En la palabra trabajo, ya es la primera sílaba trabada. Ves la palabra leche para ver la Che, puedes ver el nuevo tema de la alimentación. Hay muchísimas cosas que puedes hablar, y con esas 14 palabras generadoras, donde al final es México y educación para ver acentos y mayúsculas. El método Paulo Freire dice que en 45 días, en condiciones óptimas, uno puede enseñar a leer y escribir a una persona. Y con un método problematizador, dialéctico, dialógico, que puede empoderar a las personas desde su propia personalidad. Ahorita le paso el micrófono, pero igual aprovecho agradecerles que hayan estado aquí. Cualquier duda, pregunta, digo, nos quedan 3 minutos, podemos hacerla, y si no, caminando o en la comida. Sí, yo les iba a decir del método de la palabra generadora, que también ha transitado como sus cambios con nosotros en nuestro proyecto, ¿no? O sea, hemos transitado hacia las frases generadoras, hemos transitado a mejorar nuestras, pues sí, como cuestionamientos a partir del método, y también, aunque nos falta mucho también esa investigación, como otras metodologías de enseñanza de lectoescritura, ¿no? O sea, sin embargo, esa es como nuestra columna para la enseñanza de la lectoescritura, pero también transformándola desde las necesidades que nosotros encontramos en comunidad, ¿no? Siempre hay como un ir y venir de nuestros materiales, de nuestras metodologías, y digamos no es nada puro así de no, como dijo Freire y tenemos que hacerlo, pues no, ¿no? Entonces, digamos, hay veces que nos ha funcionado y hay veces que la verdad es que no, ¿no? Y entonces hemos tenido que adaptar algunas palabras para algunas comunidades, hemos tenido que generar otros materiales, hemos tenido que cambiar, porque hay alfabetizadores que dicen, no, yo no puedo, o sea, no, mi alumno no puede, y así no, y pues mismo que le digan, no, pues ese es el método y ya, ¿no? Pues no somos así. Y pues nada, eso, o sea, que es una experiencia como bien interesante, pues porque está bien abierta y muy, pues muy rica de experiencias de muchas personas, ¿no? Han pasado pues muchos voluntarios, pero también han pasado muchas personas que nos quieren asesorar y que están en toda la disposición, pues de decirnos, oigan, miren, ahí les paso esta lectura, y oigan, miren, no sé qué, y también esa línea del tiempo se ve, ¿no? O sea, de primero eran padres especialistas en el tema de salud y ahora invitamos así, pues, no sé, ¿no? A la señora que hace el pan, o sea, como, pues,
o sea, hay una transición también de cómo es que nosotros vemos, ¿no? Ese proceso educativo, esa desescolarización, pues todas esas cosas. Para terminar, ¿le puedo mandar la presentación? No, para que muchos a lo mejor le puedo mandar la presentación. Y hay muchos materiales que tenemos electrónicos. Ahí está el compendio de lecturas, lo que lee un alfabetizador para capacitarse. Está ahí un engargolado que está en naranja. Hay muchísimas lecturas, se las puedo mandar para que también ustedes las tengan y las lean. Se las hacemos llegar a Valeria y que les haga llegar a ustedes. Todo el material que está por ahí, ¿no? Y pues muchas gracias. El libro se va a quedar en la biblioteca, si alguien quiere leer una experiencia. Bueno.